Esta mañana, carreteras claves del país amanecieron tomadas. Transportistas y agricultores iniciaron un paro nacional que ya impacta a más de 20 estados, con bloqueos, paso libre en casetas y largas filas de vehículos. Detrás de estos bloqueos están organizaciones como la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, que exigen desde mejores condiciones de seguridad hasta apoyos reales. El problema no es menor. Se trata de una presión directa en las vías que mueven la economía del país. Y con ello surge una pregunta inevitable. ¿Es una protesta legítima o una medida que termina afectando más a la ciudadanía que al gobierno? Esto es A la Yugular. Como cada lunes estamos a la yugular, bienvenidos, esperando que nos acompañe en esta emisión y sobre todo pues que ya se suscriba a ANET Multiforos, donde tendrá un sinfín de contenidos a través de YouTube. Hoy pues encantada de tener conmigo aquí en esta mesa para conversar sobre muchos acontecimientos que se están dando durante esta semana. A Víctor Estala, bienvenido Víctor. Muchas gracias, buenos días. Pues resucitó, felices Pascuas de Resurrección. Así es. Así es, entonces esperemos que con este fin de la Semana Santa, pues nos toquen los corazones y nos transformemos y tratemos de darle un sentido positivo a las condiciones actuales del país. Definitivamente esa es la esperanza que no debe de dejar, que nunca muera en nosotros. Lamentablemente que pues ni la Semana Santa ha dejado que un montón de sucesos, no todos gratos en estos días, pues estén ahí sobre la mesa y nosotros listos para comentarlos en ausencia de Adrián, pero que precisamente anda en cobertura. Adrián Macías se encuentra en este momento en algunos puntos de la ciudad haciendo ese rondín periodístico para saber de qué magnitud serán justamente el tema del que hoy nos convoca, que son el llamado a los megabloqueos que se ha hecho a nivel nacional tanto por los transportistas, por esta Asociación Nacional de Transportes, como el Frente de Defensa del Campo, que sabemos perfectamente que desde hace un año hicieron una alianza a finales de diciembre, yéndonos un poquito a cómo empezó toda la situación que impera en estos días. Justamente a finales del año hacen una alianza, transportistas, representantes del campo, líderes nacionales, haciendo pues una serie de demandas justas para estos dos ámbitos del país que nos sostienen definitivamente y que aseguran no han encontrado todavía eco, pese a que hay una mesa de negociación que no se ha cerrado. Y eso es lo que llama la atención, Víctor. No sé a ti qué te parece el hecho de que desde aquel momento, estamos hablando finales de noviembre, que hay mesas de negociación, hay pláticas abiertas, constantes con el gobierno, y aún así se hace un llamado a un megabloqueo para el 6 de abril. Sí, pues pareciera ser que el megabloqueo acontecido meses atrás, en febrero, pues no tuvo la respuesta que ellos querían. Una vez que se sentaron en la mesa de negociación, paran el megabloqueo y el gobierno se compromete a sanar o a tratar de arreglar estas peticiones. Ellos piden 5 puntos muy específicos: la inseguridad en las carreteras, que es una de las causas más importantes que ellos padecen. Denuncian robos, extorsiones, desapariciones y violencia constante. Nosotros en los videos, en TikTok, en YouTube, vemos cómo los mismos transportistas ya empiezan a grabar su evidencia, ¿no? Falta de respuesta del gobierno. Ellos dicen que después de aquella mesa de negociación en febrero, el gobierno ha dado respuesta casi a cuentagotas o no les ha dado las respuestas totales a lo que ellos pedían. Dice altos costos para trabajar en el tema de los agricultores, el tema del diésel caro, el costo de la semilla barato, problemas en el campo quizá agrícola, baja de precios, y ellos hablan de las condiciones de trabajo, pero todo esto se centra pues en el tema de la inseguridad. Y fíjate que se dieron cuenta que esta alianza es muy poderosa, Víctor, porque que cada uno, los transportistas por su lado, evidentemente generan un impacto. El campo por su cuenta también lo logra, pero juntos, bueno, yo creo que se dieron cuenta a raíz de lo que sucedió en el 25, que juntos son más poderosos, sin duda, y que pueden poner al país en jaque en cuestión de horas,
que las pérdidas que se dieron a conocer, aunque no son pérdidas que se puedan contabilizar de manera inmediata, el impacto sí es impresionante y se habla de miles de millones de pesos, y en la frontera se habla de miles de millones de dólares, Así porque es. no podemos negar que el impacto que se vive al interior del país con la paralización de toda esta cadena de suministros, de insumos, pues en la frontera es doble, porque pues estamos hablando de un mercado binacional y que definitivamente el impacto que se tiene en las ciudades fronterizas cuando se dan este tipo de bloqueos es mucho mayor, y por eso a los fronterizos nos tiene a la expectativa. Sí, digo, lo que ellos buscan es mejorar la seguridad, que reduzcan sus costos operativos. Hablan también de este aumento de costos en el peaje y las carreteras, que se cumplan los acuerdos que habían estado pendientes y que exista un verdadero apoyo al campo. Hoy la complicación se habla, hace media hora se habla ya del reporte de que al menos 20 estados ya están participando en este megabloqueo, están bloqueando las principales carreteras, entradas y salidas de diferentes estados, y todo esto pues va a generar un caos porque coincide con el regreso de las vacaciones de mucha gente, y principalmente de la gente que está en el centro, que aprovecha a salir. Todo las entradas a la Ciudad de México están sitiadas. Esto va a generar un caos, va a generar irritación y va a generar una serie de cosas que van a venir decantando durante las próximas horas. Fíjate que, haciendo un poquito pues de contexto, si alguien fue entrevistado durante este fin de semana en todos los medios de comunicación, tanto independientes, plataformas, como en los tradicionales, fue precisamente el presidente del ANTAC, David Esteves, quien aseguraba que el gobierno tiene otros datos, y con esas mismas, parafraseando al expresidente, asegura que el gobierno de la República tiene otros datos, cuando asegura que no hay un motivo real por el que se esté haciendo ahorita un llamado a un megabloqueo nacional, cuando la mesa no se ha cerrado, cuando el diálogo sigue abierto. Sin embargo, ellos aseguran, incluso ponen un adjetivo pues duro a quien es el secretario de Agricultura, de Bengué, y le llaman el enemigo del campo. Entonces aseguran que las pláticas no han fluido, que sí hablan de mucha negociación, pero sin resultado alguno, que apenas, fíjate, uno de los datos que me llamaba mucho la atención, que daba precisamente el representante de ANTAC, es que de enero a febrero ha habido más de 20 homicidios de transportistas que o han sido privados de su libertad y después pues se dan a conocer lamentablemente el homicidio, la pérdida de su vida, y que hay familias enlutadas, y que niños, sobre todo en orfandad, que ahora no tienen el sustento de sus casas, de sus jefes de familia, que hay muchas situaciones de inseguridad que lamentar, que hay retenes oficiales, porque son de la Guardia Nacional, son de pues agencias estatales, municipales, que los extorsionan a cada paso, y que esto no se ha corregido. Dice, sí, mucho diálogo, sí, mucha mesa abierta, pero sin resultados. Hablan también de que se llegaron a dar ya algunos recursos que se habían dejado de entregar a los agricultores y que ya empezaron a dispersarse. Sin embargo, aseguran que esa información que da el gobierno federal no es tal, no es como la convocan o como la informan, y que por ende pues requerían hacer este tipo de presión. Lo que sí te voy a decir es que se hablaba de una reunión que duró más de 13 horas el 1 de abril, cuando ellos querían sacar inmediatamente ya para esas fechas, para el 1 de abril, lo venían diciendo meses atrás, era cuando iban a hacer el megabloqueo. En esta negociación, en esta reunión de casi 13 horas con las autoridades, incluso hablan de que estuvo presente el secretario particular de la Presidente, en donde sienten que ha sido más fluida la comunicación que con el propio secretario de Agricultura, y que ahí se paró el bloqueo que se tenía para el 1 de abril y se mandó hasta el 6 de abril. Y decía, esperando milagros, o sea, es decir, esperando que en estos 4 o 5 días hubiera algún acuerdo más relevante que los hiciera parar. Sin embargo, todavía en entrevistas del día de ayer, tanto el representante del campo como de los líderes transportistas aseguraban que no había tal, y que pues todo estaba dispuesto para que salieran a las calles.
Sí, digo lo que sucedió en el megabloqueo pasado y los organismos empresariales al darse cuenta, principalmente en el estado de Chihuahua, de las repercusiones que tiene esta clase de acontecimientos en todo lo que tiene que ver con la derrama económica y con lo que tú bien comentabas de esta relación binacional. El día de ayer sacan un comunicado, la mayoría de los organismos empresariales, hoteles, cámaras, asociaciones, donde le hacen un llamado enérgico a la presidenta, diciéndole que los transportistas, los agricultores tienen una legítima situación para llevar a cabo los bloqueos, pero ellos ponen en contexto lo que puede perder, las afectaciones económicas. Nada más se habla de cálculos, nada más se habla que se pueden perder hasta 250 millones de pesos diarios. Se habla de los bloqueos nacionales que han pasado, se perdieron entre 3,000 y 6,000 millones de pesos acumulados en los pocos días que duró. Desgraciadamente, el 50% del traslado de mercancías se da en trailers. O sea, en México utilizamos mucho... Por tierra, todo es por tierra. Todo es por tierra. Y se me hace que anda arriba todavía, se pasa el 60%. México vive justamente del traslado terrestre. Entonces se habla de un impacto mínimo entre 200 y 250 millones de pesos diarios. Entonces... eso no estamos contando todo lo que tiene que ver con la frontera. Yo estaba leyendo antes de entrar al programa que no hay afectaciones hasta este momento en los cruces internacionales. Lo que sí, pues yo creo el CBP, al darse cuenta de que esto puede pasar, hace que los cruces sean más lentos, y yo creo que durante pasen las horas va a ir aumentando el tema de las afectaciones en los cruces. Y fíjate, pues luego decimos, ¿cómo nos repercute? A lo mejor vemos los bloqueos y quienes todavía están de vacaciones, pues dirán, pues no pasa nada, no me afecta nada. Sin embargo, esto puede agudizarse. Al parecer, no se han dado todavía los megabloqueos como se había dicho durante el fin de semana, que en punto de las 7 ya estarían bloqueadas un montón de pasos carreteros, de puertos, incluso se habla de cruces fronterizos. No ha habido información que confirme eso, e incluso a nivel nacional o por parte de la oficialidad se ha tratado de desestimar, es decir, ya ven, dijeron que estarían simultáneos, empezando a las 7 de la mañana, no ha habido tal cosa. Muchas asociaciones y representantes de transportistas y del campo decidieron no salir, esto queriendo pues justificar un poco su argumento de que no había motivos, como si esto fuera más bien algún tinte político. Y lo han querido desacreditar. Lo veremos en el transcurso del día, porque si bien es cierto, yo también estuve muy pendiente temprano de las coberturas de los medios formales o de los tradicionales, que ya tenían reporteros en los cruces o en las carreteras donde sabemos que ha habido cierres desde el pasado bloqueo y todavía no se daban. Lo que se estaban esperando no había tal. Se habla que en el norte, bueno, tenemos un poquito más de complejidad porque los campesinos sabemos desde dónde vienen, los representantes vienen de lugares lejanos, de la sierra, que llevan muchas horas de transporte, entonces a lo mejor acá se batalla un poco más para organizarse, e incluso en el mega bloqueo pasado, mientras en uno se desarticuló todo el bloqueo en horas, aquí duró 2-3 días. Así es. Porque ellos no se pueden regresar y estaban en espera de espérate siempre sí, no hubo negociación, ya ahí vienen. Entonces ellos aquí se quedaban, aquí bloqueaban y en estas zonas todo esto se complica más. ¿Pero qué puede pasar, Víctor? Pues yo digo, ¿cómo afecta esto a los bolsillos del ciudadano común y corriente? Uno, escasez de gasolina, es gasolina más cara. Productos, frutas, mercancías se empiezan a encarecer por el tema de los traslados. Yo me pongo en el lugar, por ejemplo, de estas tiendas grandes que hay que mover toda su mercancía para los Walmart y para los Sams y para muchas de estas cosas, pues eso es como afecta directamente al bolsillo del ciudadano común y corriente. Contratos cancelados. Así es. Que les llevan a cobrar luego multas por estos contratos que no llegaron, porque ellos finalmente pues tienen que cumplir su normatividad. No hay empresas que digan, como hay megabloqueo, pues aquí paramos el contrato y ahí cuando quieran no. Entonces, son situaciones que verdaderamente pueden poner en jaque un país en cuestión de horas.
estaremos pues obviamente revisando cómo se den estas cosas, porque hablan también de paralizar puertos, hablan de paralizar cruces fronterizos, si no se llegan a los acuerdos. Entonces, por un lado, un apoyo empresarial al gobierno federal que dice, pues sí apoyamos su causa, pero no es el momento, no es la forma, los apoyamos de otra manera y presionamos de otra manera. El campo y los líderes pues de transporte aseguran que si no hacen presión van a seguir ahí eternamente en sus mesas de negociación sin acuerdo alguno. Y bueno, pues nosotros a la expectativa. Sí, así es, digo, los empresarios trataban de fungir pues como mediadores en el conflicto, digo, por un lado reconociendo la genuina, los genuinos intereses que aquejan a los transportistas y al campo, pero también haciéndole saber el tema de las pérdidas económicas. Los empresarios juarenses hablan de que nada más entre el comercio de Juárez y El Paso oscila entre los 1.500 y 2.000 millones de dólares diarios. Hablan de que aproximadamente 1.500 camiones o trailers cruzan diariamente hacia El Paso. Entonces, pues ellos hablan de que las exportaciones, las importaciones se van a ver afectadas, y ellos hablan de que conforme pase el tiempo, pues vendrán estos paros temporales en la industria maquiladora, estos paros temporales en las tiendas de autoservicio, cuando ya les dicen a los empleados, hoy vamos a trabajar menos porque está pasando esto, ¿no? Fíjate que, pues si a esto le sumamos todo el impacto que ha venido teniendo la industria, sobre todo en Juárez, y esto es en general en México, el cierre de maquiladoras. Se habla de un cierre muy importante de maquiladoras en México en el 2024, en el 25, y no se diga en este trimestre. Fíjate, en este trimestre del año estamos ya cerrando el trimestre, enero, febrero, marzo, y hay un porcentaje de entre 5 y 20 maquiladoras en todo México. Obviamente no hay un registro, yo por más que estuve buscando, no hay un registro oficial que te diga aquí se va contabilizando la maquila que se va cerrando. Tienes que hacer una búsqueda desde el IMSS, el INEGI y casi empresa por empresa para saber cuáles han ido cerrando, pero es bien importante. Y lo que más me llama la atención es de que del porcentaje de empleos que se han cerrado o de los que se han perdido en México, el 70% impacta en la frontera. Entonces, imagínate lo que nos puede generar toda esta situación. Recientemente veíamos en los medios de comunicación cómo simplemente se les dice a los empleados, más de 2.500 empleados de una maquiladora, pues váyase a su casa, esto cerró, aquí quebramos y nos movemos a otro lado. Entonces, es una situación bien compleja en este momento el que se den este panorama. Sí, hacer un llamado urgente a la presidenta del gobierno federal para que resuelva lo antes posible estas demandas de estas agrupaciones de ciudadanos que de manera seria y genuina y responsable, pues le piden al gobierno que les dé principalmente seguridad, que le piden la gente del campo al gobierno que les dé seguridad en su tema de sus ventas. Claro. Entonces son cosas que a lo mejor parecen sencillas, a lo mejor parecen complicadas, pero el gobierno se estanca y estas afectaciones que le pasan al país. El país tiene mucho más cosas importantes en que estar pensando y no detener esta maquinaria del país en este lapso de tiempo con estos famosos megabloqueos, ¿no? Sí, y la verdad es que es complejo. La visión que trae el gobierno federal cuando habla de agricultura es una visión de impulsar a los pequeños pues campesinos, y no depender precisamente de todas las importaciones que se hacen, sino tener una independencia agropecuaria. Y esto choca con los intereses de agricultores que son agroindustriales, que definitivamente se sienten afectados al momento en que se está apostando por la pequeña industria, digámoslo así, agricultura, y que se les han quitado sus apoyos. Dicen, están sacrificando productividad por los pequeños agricultores. Entonces, no va a ser fácil llegar justamente a un acuerdo en estos ámbitos. Ahora, se le preguntaba mucho en estas entrevistas que le hacían al líder del ANTAC que cuál era la diferencia de las peticiones del cierre del 25 a las actuales, si había caminado algo, porque dices, a ver, ha habido mesa de diálogo permanente, ha habido incluso visitas directas con el presidente de la República. ¿Por qué siguen
con las mismas solicitudes. Aseguraban que sí ha habido cambios en estas peticiones, que al menos tú recordarás que una de las peticiones o las demandas más sentidas de aquella ocasión era el agua, y que bueno, pues ya se asentó en una ley todo lo que ellos solicitaban. Dice, nada más que pues sigue en el papel, todavía no vemos el impacto de lo que la ley del agua generará para este sector agropecuario, pero pues al menos esa parte ya no suma en las demandas. ¿Cuál se agregó a las demandas actuales? La del diésel. Aseguran que pues en aquel momento no se tenía este conflicto en Medio Oriente, que estaba literalmente pues con precios accesibles o todavía pagaderos, el precio del diésel que andaba alrededor de 26 pesos, que hoy está llegando incluso a 31, cuando aseguran que la presidenta de la República dice que hay un precio tope de 28 pesos, decían en las entrevistas, pues que nos digan dónde. Así es. Porque ellos dan una información y cuando nosotros vamos a hacer el suministro, pues siguen con precios carísimos que ya no podemos pagar, que tenemos los camiones varados precisamente porque no hay con qué sustentar estos altos costos, y que mientras la guerra de Irán ya continúe, aquí se va a seguir pues sintiendo el impacto. Dice, ¿por qué no se aprietan ahora ellos los cinturones? Siempre nos lo han pedido a nosotros. Ahora, ¿por qué no nos quitan el IEPS, que es el mecanismo en el que tienen para moverles el precio del diésel y la gasolina? Y pues sobre eso todavía no hay detalle. Sí, digo, yo creo que el mundo está al revés. Hay factores externos que afectan el tema de la economía y el tema de la humanidad del país, pero hay factores internos que los podemos resolver pronto. Yo espero que en el transcurso del día la Secretaría de Gobernación o estos asesores de la presidenta convoquen a una mesa urgente para tratar de atenuar o tratar de bajar un poquito la presión en el tema de este megabloqueo. Algo le pasa al gobierno de México, yo creo que durante los últimos años, o específicamente el último año, ha tenido algunos golpes y las encuestas de popularidad así lo dicen. A inicios de 2026 la presidenta traía un 75% de aprobación. En enero, cuando cierra el año, mantenía ya un decrecimiento en el 69%. Y hay algunas mediciones hoy en día, ya a finales de marzo, donde hablan de una aprobación del 56%, o sea, del 75 al 56, con casas encuestadoras muy serias. Entonces, pues yo creo que la falta de este tacto de escuchar las demandas de los ciudadanos, demandas legítimas, la falta de tacto de abuchar a la presidenta de un municipio y la esposa de Manso, de esto que representa lo que le pasó a su esposo, pues eso la gente lo empieza a ver y dice, ay, cañones, como que la Cuarta Transformación, como que le falta como sensibilidad para ir a atender los temas reales de los ciudadanos. Y justamente de eso hablaban los representantes que llaman hoy a este megabloqueo. Decían, necesitamos que la ciudadanía y la gente se sume a nuestras demandas para poder hacer presión. Me llamaba la atención las frases que tenían en sus trailers. Alguno de ellos decía, no somos el problema, somos quien te alimenta. Entonces, pues buscaban que pues nosotros como ciudadanos no nos podemos quedar al margen, molestos, criticando la situación que ellos viven, porque finalmente pues sí son quienes sustentan el país. O sea, eso está clarísimo, que aquí está una situación compleja para el gobierno federal, en una coyuntura en la que se está también en una mesa platicando sobre el TEMEC. Imagínate cuando se tienen los ojos puestos sobre México en temas de seguridad, en temas de legitimidad, con todo lo que tiene que ver con la ley de los jueces, de la justicia que está siendo observada, con una ONU encima de México después de que asegura que aquí ha habido crímenes de lesa humanidad. Entonces, sí hay una situación compleja y luego se le suma esta situación de llamados a megabloqueos. ¿Qué te dice para ti como vecino que vas a negociar, que no tienes ni la capacidad de garantizar una logística industrial de cadenas de suministro? Pues difícilmente pudieran llegar a buenos términos estas negociaciones. Sí, para mí me dice que no tenemos un gobierno a la altura de los mexicanos. Para mí me dice que es un gobierno que no me representa. Para mí me dice que en los últimos meses hemos tenido una serie de acontecimientos con nuestro principal socio comercial en el tema
de la política ligada al crimen organizado, en el tema de la seguridad, en el tema el tema de la migración que tenemos en ambos países, en el tema de que la presidenta, en vez de estar fijando sus ojos en estos temas que son tan importantes, que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, pues habla de Cuba, habla de Venezuela, habla de Irán, y entonces esto como que crispa un poco pues a nuestro principal socio comercial. Yo como reflexión final diría, ojalá y el gobierno tenga hoy esa capacidad de escuchar las demandas de estas personas, de estas agrupaciones, de estos transportistas, de estos campesinos, demandas que afectan la productividad de lo que pasa en el país, y ojalá esto termine pronto. Yo creo que nuestro país lo que hoy necesita en este momento es ver hacia enfrente. Tenemos muchas cosas por las que tenemos que empezar a salir adelante, como para meter estos frenos que no han dejado que México sea lo que México debe de ser. Yo creo que sí vamos a tener que, bueno, el gobierno federal va a tener que poner claro la negociación que se está llevando a cabo, porque como ya lo dijimos, hay muchas voces que hablan de que no había motivos para llevar a cabo este megabloqueo, que pudieran empezar a salir voces de que esto trae tintes políticos. Sin embargo, hay otras que aseguran que el gobierno federal no tiene la información, que a la presidente no le están dando los datos más claros, porque ella asegura, mientras ella acá en su foro asegura que se está ya dispersando aquellos recursos estancados para los agricultores, ellos dicen no nos ha llegado, sigue a cuentagotas. Aseguraron que iban a quitar los retenes en ciertos puntos que son oficiales y que lo único que decían en estas entrevistas de fin de semana, díganme cuándo han dado información de que en alguno de estos retenes hayan detenido a alguien del crimen organizado, porque se supone que ese es el objetivo de este tipo de retenes. Pues no hay tal, pero sí se han dado pérdidas de vidas, se han dado extorsiones, se han dado secuestros ahí mismo, roba de mercancías. Entonces, pues de que ellos aseguran que sí hay motivos para generar este tipo de bloqueos y esta demanda nacional, mientras por acá no se da información clara. Creo que los que tiene sentados en la mesa pues no están siendo los más indicados interlocutores en este tipo de conflictos, y creo que no les queda más que dos caminos. O esto avanza y se hace un verdadero conflicto que escale, o se sienta la presidenta directamente a negociar, porque sus interlocutores no le han generado buenas cuentas en este trabajo, y se llega verdaderamente a acuerdos claros. Pues mucha paciencia, tratar de bajar los decibeles de la irritabilidad. Esperemos pues que en las próximas horas esto llegue a un final feliz. Creo que México requiere de muchas otras cosas positivas en el tema de inversión, en el tema de la negociación con los Estados Unidos y con otros países, y desgraciadamente esta clase de sucesos lo que hacen es alentar la inversión. Aquellos inversionistas extranjeros o nacionales que quieren empezar a invertir en muchas partes del país, pues dicen hoy no es conveniente arriesgar mis dineros para tener pérdidas. Entonces, pues mucha paciencia, y esperemos que en las próximas horas se solucione. Y el vecino no duerme. ¿A dónde crees que se están yendo justamente esas empresas? Pues a El Salvador. Entonces sabemos que se irán a El Salvador, sabemos que se irán a Argentina, sabremos que se irán a este frente de aliados que se está haciendo con el propio gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ojo, porque una fuga de empresas de estas magnitudes nos está generando miles y miles de familias que hoy no tienen un sustento. Esto genera violencia y ahí nos vamos en una nube que no termina. Así es que, pues agarramos el tema calientito, Víctor, porque estas horas serán sin duda vitales para ver cómo camina el tema. Adrián estará reportando pues próximamente en Radionet para que no se pierdan toda la cobertura de lo que sucede en la frontera con este tema nacional. Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario, siempre un gusto estar aquí en La Yugular. No se pierdan el próximo lunes un tema más interesante. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.